Sean bienvenidos a esta nueva actividad, a este webinario extraordinario del día lunes. Les agradezco su presencia. Cada 14 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes para recordarnos que es una oportunidad para crear conciencia acerca del impacto de la diabetes en la salud de las personas. La Organización Panamericana de la Salud hace un llamado a la necesidad de fortalecer el acceso a educación en lo que respecta a la prevención de la diabetes, del manejo de la calidad de la vida del diabético, para los equipos de salud, como también para las personas que viven con diabetes, sus cuidadores y la sociedad en general. Como Instituto Nacional de Salud, sumado a los esfuerzos de las diferentes estrategias de capacitación de profesionales a través de webinarios, de teleecos e investigaciones que permitan mantener el tema en vigencia y mejorar las competencias profesionales para mejores servicios de salud en lo que incluye al diagnóstico y al tratamiento. Tenemos un programa de teleecos específico sobre enfermedades no transmisibles, en donde la diabetes y todo lo que respecta a ella se ha tratado en algunos momentos de forma muy enfática e importante. Aquí, muy conscientes de las necesidades, como reza el eslogan de la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, educación para proteger el mañana, nos disponemos a escuchar a nuestra invitada de hoy, a quien saludo con mucho afecto y respeto, a la doctora Claudia López Romero, quien impartirá la conferencia magistral de este día, titulada Día Mundial de la Diabetes, situación actual en el mundo. La doctora Claudia López es graduada en medicina de la Universidad Salvadoreña, la Universidad de El Salvador, con especializaciones en medicina interna, endocrinología, metabolismo y nutrición del Hospital Rosales. Tiene estudios sobre genética en el Hospital Winthrop de Nueva York y es médica colaboradora de la Asociación Salvadoreña de Diabetes, ASADI. Ha realizado estudios sobre la caracterización epidemiológica de los pacientes con tumores y actualmente se desempeña en la práctica privada como integrante activa de Endocrine Society. Doctora López Romero, bienvenida. Le cedo la palabra, esperando una conferencia como siempre de altísimo nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Gracias por la participación también de esta institución en cuanto a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Pues vamos a platicar un poquito sobre esta conmemoración y también sobre el uso de la insulina, que es uno de los principales tratamientos que nos han ayudado a que muchos pacientes con diabetes puedan salir adelante con este padecimiento. Entonces, vamos a empezar. El lema de este año, cada año la Federación Internacional de la Diabetes nos aporta un lema sobre cuál va a ser las principales estrategias en las que se va a trabajar durante este año. Entonces, el de ahora, del 2022, es educar para proteger el futuro. Esto lo realizan ellos en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Y hablando un poquitito sobre la situación actual de la diabetes a nivel mundial, primero recordar un poco sobre qué es la diabetes. La diabetes es una alteración en la acción de la insulina, tanto a nivel celular o en la liberación de insulina. Y aquí tenemos todos los diferentes rangos en los que podemos evaluar el riesgo de un paciente para padecer diabetes, entre ellos insulinoresistencia, pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, dislipidemias, pacientes con hiperuricemia, con hígado graso no alcohólico, que son diferentes espectros de la insulinoresistencia.
Y tenemos también recordando la diabetes tipo 1, que es la ausencia completa por un ataque autoinmune a la secreción de insulina a la célula beta en el páncreas. Entre los principales síntomas de la diabetes, acá tenemos algunos como síntomas centrales: la polidipsia, la polifagia, es decir, el tener demasiada sed, el tener demasiado hambre, el letargo y el estupor, que estos que están en letra azul son más frecuentes en los pacientes diabéticos tipo 1, que han perdido la capacidad de producir insulina. Hay visión borrosa, el aliento también, que es un aliento afrutado, que muchas veces las mamás de los pacientes, cuando son adolescentes o niños, dicen: yo le siento un olor a fruta al niño cuando me le acerco. Ese es uno de los síntomas que la diabetes puede dar. Entre los síntomas sistémicos están la pérdida de peso, que paradójicamente hay una polifagia y el paciente sigue perdiendo peso. A nivel respiratorio, que esto es más que todo por un trastorno metabólico, la respiración de Kussmaul. A nivel gástrico, náuseas, vómitos, dolor abdominal, que estos muchas veces son los síntomas con los que el paciente en cetoacidosis diabética puede llegar al hospital. Y urinarios, la poliuria, la glucosuria también. Hay pacientitos que dicen: yo veo que llegan hormiguitas a donde yo voy a hacer pipí. Y eso puede ser porque se está eliminando glucosa en la orina. De acuerdo a la Federación Internacional de la Diabetes, aquí tenemos un esquema bastante sencillo que podemos utilizar con los pacientes. ¿Qué es la diabetes? Normalmente nuestro cuerpo necesita gasolina para poder funcionar. Y si vemos acá, esa gasolina es la glucosa, pero la glucosa no puede llegar por sí sola, tiene que ser transportada por la insulina, tiene que ser o facilitar la entrada de la glucosa a la célula a través de la insulina para que nos dé energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, aunque hay insulina, no es capaz de entrar a la célula. Y esto es lo que conocemos como resistencia a la insulina. Y tenemos también la diabetes gestacional, que es cuando podemos observar hiperglucemias que aparecen en el transcurso del embarazo. Luego, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes? La diabetes, ellos proponen en la Asociación Americana de Diabetes, que esto es lo que se publicó hoy para el 2022, ellos proponen primero, como si esto fuera una escalera, el primer escalón, la alteración de la glucosa en ayunas. Aquel paciente que llega con 110, 125 en ayunas, hay incluso algunos estudios en los que han disminuido este rango hasta 100. O pacientes que después de 2 horas de comer tienen valores de 140 miligramos por decilitro, que ya entran dentro del rango de glucosa en ayunas alterada. Luego tenemos la tolerancia anormal a la glucosa, que mencionan que debe ser diagnosticada si se cumplen ambos criterios: pacientes con una glucosa en ayunas de 126 y con glucosa 2 horas después de comer de 140 a 200. En este caso, si yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, sobrepeso, que tiene a toda su familia diabética y que me llega con una glucosa de 125 en ayunas y una glucosa de 140 después de comer, lastimosamente en este momento es cuando se le dice: usted tiene prediabetes. Y el paciente dice: qué bueno, porque no soy diabético todavía. Pero realmente nos hace falta, yo les digo a los pacientes, estamos a un pedacito de quesadilla de desarrollar diabetes, que se lo coman la noche antes y llegamos al 126. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en cómo abordar al paciente y hacerle énfasis de que de este punto, para llegar a la diabetes, no nos hace falta mucho, es cuestión de meses para que el paciente empiece con glucosas mucho más altas. Y ya para poder diagnosticar a un paciente con diabetes, un paciente que sea sintomático o no, que tenga glucosa en plasma en ayunas de 126 o mayor de esto, glucosa tras 2 horas después de comer mayor o igual a 200, con hemoglobina glucosilada de 6.5 y con glucosa plasmática al azar de 200 miligramos. Hay pacientes que dicen: yo he estado perdiendo peso y no tiene otro síntoma, y le tomamos una glucosa al azar y nos sale 190.
Y aquí es donde le dicen también, usted tiene prediabetes, pero realmente la prediabetes no debería de existir. Eso es la diabetes que todavía no ha llegado a 200, pero ya el paciente ya está en ese camino. Esta es la portada del Atlas de la Federación Internacional de Diabetes, en la que ellos han tomado a un paciente de cada región. La IDF selecciona o distribuye a los pacientes en 7 regiones a nivel mundial, y en todas estas regiones se han contabilizado hasta el momento 537 millones de personas diabéticas para el 2021. Mencionan que la diabetes es un problema de salud mayor que ha alcanzado niveles alarmantes, que aproximadamente hay 537 millones de adultos entre los 20 a los 79 años. Para el 2030, ellos proponen como un estimado de 643 millones. Mencionan que hay 241 millones de personas diabéticas que en este momento que estamos dando esta charla no saben todavía que tienen diabetes. Hay un estimado de 1.2 millones de niños con diabetes tipo 1, y mencionan ellos que entre el 2006 y el 2017 en los países del primer mundo se mantuvo estable la prevalencia y la incidencia de diabetes. Luego, acá tenemos más o menos el estimado de pacientes diabéticos que hay en el momento con la prevalencia. Tenemos para el 2021 537 millones. Y acá puse estas 2 gráficas así pegaditas porque me llama la atención que en el 2003, o sea, aquí, cuando había una prevalencia de 194 millones, ellos estimaron en ese momento que para el 2025 iban a haber 333 millones de personas. Y si se fijan acá, en el 2021 ya tenemos 537. Es un poquitito menos del doble de lo que ellos habían estimado. Y llama la atención que para el 2045, según este estimado, ellos esperaban o esperan 783 millones de pacientes diabéticos, pero en realidad, si nosotros vemos cómo se ha comportado para acá, pues probablemente va a ser mayor la cantidad de personas diabéticas. Aquí tenemos también de dónde ellos sacaron los datos. Todos los países del mapa que están con este grisito oscuro son los países que han brindado los datos para poder hacer estos estimados, pero si se fijan es mayor la cantidad de países de los cuales no tenemos datos. Por esta razón se cree que ese estimado va a ser mucho mayor para esa época. Tenemos también ahorita el estimado de pacientes, perdón, quitar esto. El estimado de pacientes acá con la prevalencia que hay en este momento en el mundo. Y si vemos, por ejemplo, en la región de Norteamérica, en la región europea, en Australia, pues es de 1 a 10 millones de personas. Tenemos en este pedacito de acá, de 100 a 500 mil personas que se estima que padecen diabetes en este momento. Acá tenemos también la proporción de pacientes no diagnosticados según las regiones. La región nuestra es la región SACA, que es Sudamérica y Centroamérica. Se estima que hay un 32% de pacientes no diagnosticados en este momento, que equivaldría a 10.7 millones. Y también acá son los países que tienen mayor prevalencia de pacientes no diagnosticados con diabetes. Entre ellos tenemos a China, y llama la atención aquí que este país está muy cerquita de nosotros, México, que se estima que son 6.7 millones de personas que aún no saben que son diabéticos. Si lo vemos ya distribuido por país, si se fijan acá que esta es la región SACA, porque México entra dentro de la región SACA,
Entonces, acá tenemos casi un 45 a un 54% de personas diabéticas que no son diagnosticadas. Si ustedes en este momento están en una unidad de salud, están en una oficina y son 4, probablemente 2 están con algún problema que los va a llevar a ser diabéticos y aún no lo saben. También tenemos un poquito sobre las prevalencias estimadas para la hiperglucemia durante el embarazo. Y acá pues un 13.7%. Es lastimoso muchas veces que las pacientes llegan al tercer trimestre del embarazo y no se les ha hecho ningún tipo de tamizaje para ver cómo están las glucosas, pues porque como sabemos eso lleva múltiples complicaciones. Entonces es de tomar en cuenta esto, que casi un 13% de pacientes embarazadas pueden tener hiperglucemia que aún no ha sido diagnosticada. Si vemos también, la hiperglucemia va aumentando a medida que va aumentando el rango de edad. Aquí tenemos las pacientes arriba de 40 años tienen mayor prevalencia de hiperglucemia durante el embarazo y eso es de tomarlo en cuenta porque hoy en día la mayoría de pacientes pues empiezan a buscar el embarazo quizás a partir de los 35, 37 años y aquí es donde comienzan a aparecer mayor cantidad de complicaciones. Acá tenemos también el número de muertes debidas a diabetes por edad. A medida que la edad va aumentando, también la cantidad de muertes asociadas a diabetes va aumentando. Aquí tenemos pacientes que han tenido complicaciones cardiovasculares, pacientes con complicaciones renales, que son de las principales causas de muerte en Latinoamérica. Y muchos de ellos pues están asociados a diabetes. Si se fijan, entre los 70 a los 79 años, 2 millones de mujeres fallecieron y fueron por complicaciones asociadas a la diabetes. También acá en la región SACA, el número de muertes asociados a diabetes antes de los 60 años fue de 86.700 aproximadamente. Es un 8% de las muertes que se han reportado por enfermedades crónico-degenerativas y es un porcentaje alto. En este acápite tenemos también un poquito sobre COVID y diabetes. De acuerdo a los reportes que ellos mencionan, durante la primera ola de COVID, los pacientes diabéticos tuvieron 3.6 veces más riesgo de hospitalización comparados con aquellos pacientes no diabéticos. Las muertes por COVID han sido mayores en aquellos países que tienen mayor prevalencia de diabetes. Y los pacientes diabéticos, menciona la IDF, deben ser la prioridad cuando se consideren medidas contra el contagio de COVID. ¿Qué medidas son esas? El uso de mascarilla, el lavado de manos, el uso de alcohol gel. Acá me llama la atención porque ellos mencionan esto, aquellos niños que son cuidados por adultos mayores, que están en mayor riesgo o mayor exposición en los sitios de estudio. Entonces, a pesar de que esto ya no es obligatorio, si tenemos algún abuelito con diabetes, si tenemos algún padre de familia con diabetes, pues aunque no sea obligatorio, hay que continuar utilizando la mascarilla e inculcarle a los niños esto, el lavado de manos y el uso de alcohol gel. Ya aterrizando un poquito con la región SACA, tenemos también la prevalencia comparativa según la edad. La región SACA, como les mencionaba, pues desde acá de Centroamérica a toda Suramérica. Vemos que la mayor prevalencia se encuentra más que todo en la región de Centroamérica, en Guatemala y en Nicaragua, aunque estos datos los han sacado de forma indirecta, comparándolo con países que tienen un sistema de ingreso parecido al de Guatemala y al de Nicaragua. Aquí ellos mencionan que 1 de cada 11 adultos tienen diabetes y así estiman que son 33 millones solo en la región SACA. 1 de cada 3 personas que son diabéticos no están diagnosticados. Entonces, si están en algún lugar donde hay 3 personas ahorita, vayan a chequearse la glucosa hoy.
Hay aproximadamente 121,000 niños y adolescentes que viven con diabetes tipo 1 y también 1 de cada 6 nacimientos vivos están afectados por la hiperglucemia en el embarazo en la región SACA. Si se fijan, la prevalencia en esta región es mucho mayor que en otros lugares. Acá tenemos también el top 5 de los países que tienen mayor prevalencia de personas con diabetes. Y fíjense que llama la atención en Guatemala. Esto, como les digo, son datos extrapolados de otros países, pero en Guatemala aparece dentro de los primeros 5 países con mayor prevalencia de personas diabéticas. Y el número de personas en total con diabetes lo tiene, pues el mayor número lo tiene Brasil, que es quien tiene también una mayor población. Y ahora llegamos al Día Mundial de la Diabetes. Después de ver todos estos datos que realmente son alarmantes, son preocupantes, nosotros tenemos la oportunidad de estar en contacto con muchas personas cada día y es importante que no solo hoy, porque es el 14 de noviembre, sino todos los días deberíamos de estar pensando en la detección temprana de la diabetes. En 1991, la OMS y la Federación Internacional de la Diabetes declaró el Día Mundial de la Diabetes por la preocupación ante la creciente amenaza para la salud que representaba esta alteración, porque la carga de complicaciones crónicas, amputaciones, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares se va haciendo más grande cada año. En el 2006, por un decreto de las Naciones Unidas que se llamó 61225, ya se convirtió en el día oficial de la diabetes. Y se celebra este día, 14 de noviembre, porque este es la conmemoración del cumpleaños de Frederick Banting, que fue co-descubridor junto a Charles Best de la insulina en 1922. Ellos fueron los que comenzaron con toda esta investigación. Se dice que el 14 de noviembre es la mayor campaña de sensibilización sobre la diabetes en el mundo. Este día, en diferentes países del mundo, los edificios más representativos se van iluminando de azul. Aquí durante diferentes años lo habíamos estado haciendo junto a la Asociación Salvadoreña de Diabetes. Y si alguna vez pasaron por algún edificio que estuviera iluminado de azul, el 14 de noviembre era por esto. ¿Cómo comenzamos a hablar un poquito sobre la diabetes? ¿Qué es lo que se sabe de la historia de esta enfermedad? Allá en el antiguo Egipto apareció el papiro de Ebers. El papiro de Ebers es el primer tratado de medicina que se conoce. Se cree que fue escrito por Hai-Sirra, que es esta persona que vemos acá. Esta es la reconstrucción facial que han hecho de él. Y lo describía como una enfermedad en la que la persona se vaciaba de orina y perdía peso. O sea, nos está describiendo un diabético con poliuria y la pérdida de peso. Luego, en la India, 600 años antes de Cristo, Suchruta, que se conoce como el padre de la cirugía, describía una enfermedad a la que él le nombraba como Madhumeha, en donde la orina era orina de miel. Dice que la gente orinaba hasta morir y atraía moscas e insectos porque la orina tenía un olor dulce. Aquí está todo eso descrito, para quien entienda sánscrito. Más adelante, 164 años antes de Cristo, en Grecia, Areteo de Capadocia, Celso y Galeno definen a la diabetes como una enfermedad renal. Ellos escribieron este tratado, Canon de Medicina. Areteo introdujo día como pasar, betes a través de o sifón, o sea, pasar a través de, y por eso como un sifón, porque ellos comentaban que era una enfermedad del riñón. Decían que la muerte era rápida, que la carne se desgastaba y que ese desgaste salía en la orina y que si se probaba era dulce. O sea que la probó. Luego, Avicena, en el año 900, ya después de Cristo, él propuso este tratamiento. Decía que los pacientes debían de cabalgar
para promover la fricción y disminuir la poliuria, porque pues sí, le dolía bastante. Luego, en el siglo XI en Europa existían los catadores de orina, quienes probaban la orina para ver si era dulce. La gente la colectaba en un frasquito y se la llevaba. Y ellos agregaron el latín mellitus, que significa miel. Los niños fallecían rápidamente y los adultos morían lentamente. El tratamiento que le daban a los pacientes era que comieran carne de oso, que bebieran vino diluido con agua, hierbas y granos, carne rica en grasa y manteca, mantequilla en abundancia y muy pocos vegetales, casi que una dieta cetogénica era la que les estaban dejando. Más adelante, en 1776, Matthew Dobson describe sangre y orina dulce como una enfermedad que provocaba eso. En 1788, Thomas Cowley, en una autopsia, describe un páncreas atrófico en un paciente diabético, en un paciente que había tenido sangre y orina dulce. Ya van un poquito como viendo por qué es que aparecía esto. Más adelante, en 1870, en la guerra franco-prusiana, hubo una escasez tremenda de comida, la gente no comía y comenzaron a ver que había disminución de la glucosuria en los soldados diabéticos. También por esta misma época, Paul Langerhans, un estudiante de medicina alemán, describe que en el páncreas habían islotes celulares. Y en 1870, este señor, von Mering, descubre que al remover el páncreas a los perros, ellos desarrollaban diabetes. Luego, en 1893, Gustave Laguesse, un médico francés, sugiere que el páncreas tiene más roles que el solo digerir la comida y llama a los islotes, que ya había descrito Langerhans, islotes de Langerhans. En 1900, ya aquí estamos más reciente, Moses Barron, que hacía vivisecciones en Estados Unidos, descubrió que si los islotes de Langerhans estaban dañados, eso podía ser la causa de la diabetes. Y propone que ellos producen una sustancia que probablemente sea el tratamiento antidiabético. Este señor, en 1910, Edward Charpy, llama a esta sustancia insulina porque venía de los islotes de ínsula. Y ya se empieza a estudiar el primer antidiabético, la insulina. Luego, estos dos señores, Frederick Banting, que es quien cumplía años el 14 de noviembre, y Charles Best, junto a John MacLeod, comienzan, basándose en la hipótesis de Moses Barron, comienzan a extraer el páncreas de perritos sanos y a inyectarlas en perritos diabéticos con los que se controlaban temporalmente. Esta perrita fue la primera que logró sobrevivir. A ella le quitaron el páncreas y luego le comenzaron a inyectar un extracto de páncreas y logró vivir 70 días. El año pasado, en 1921, se cumplieron 100 años desde el descubrimiento de la insulina. Este señor, James Collip, un bioquímico del equipo de Banting, extrajo la forma purificada de insulina a partir de páncreas de oveja. Ellos empezaron a ver de dónde la podían sacar. Y lo que obtuvo fue una sustancia pegajosa que ocasionaba reacciones alérgicas al aplicarla. El primer paciente que recibió insulina, la primera persona, fue un niño de 14 años que se llamaba Leonard Thompson, que tuvo una reacción alérgica sumamente grave, pero que luego, al ir purificando el extracto, fue mejorando. Aquí tenemos este niño de 14 años y luego lo tenemos ya después de estar usando insulina casi un año o 2 meses después. Entonces, Banting y Best, ellos dijeron que la insulina pertenecía al mundo, que no era algo para generar ganancias, sino de que era algo para ayudar a las personas. Y vendieron la patente por $1 a la compañía Lilly. En 1936, este científico, Hans Christian Hagedorn, descubre que la acción de la insulina se puede prolongar. O sea, aquí ya tenían la molécula de insulina y comenzaron a ver cómo podían hacer para que durara más tiempo.
y le comenzó a agregar protamina. En 1950, Novo Nordisk desarrolló una insulina de acción intermedia que era la insulina humana a la que le habrían agregado protamina. Para este momento, la insulina era extraída de vacas y cerdos y en 1978, la primera insulina que ya fue genéticamente producida en la E. coli fue por Lilly, fue la primera insulina biosintética y se conoce como insulina humana para diferenciarla de la que era extraída de vacas y de cerdos, que tiene una molécula similar a la molécula que produce normalmente el páncreas. A partir de esto han aparecido una gran variedad de insulinas rápidas, ultra rápidas, de larga duración y de liberación extremadamente prolongadas. Hubo una que estaba en estudio todavía para 1919 que se aplicaba una vez por semana, pero al final pues terminó siendo una opción más como una insulina basal que se aplica cada día. Las clases de insulina, vamos a hablar un poquito sobre ellas. Aquí tenemos un islote pancreático. Aquí están las células beta, si se fijan, son las que tienen mayor cantidad el islote del páncreas. Estos son los ductos pancreáticos a través de la cual las va liberando. La insulina se va produciendo en diferentes pasos, primero como preproinsulina, que acá nosotros podemos ver que tiene 4 cadenas con una secuencia señal, que en el retículo endoplásmico pierde una cadena y se convierte en proinsulina. Aquí tenemos la cadena alfa, la cadena beta y la cadena C, que esto es lo que se conoce como péptido C, que cuando pasa al aparato de Golgi pierde el péptido C y nos queda la insulina, que es la que el cuerpo utiliza. Cuando nosotros queremos evaluar a un paciente que está con insulina y valorar la cantidad de insulina o la reserva pancreática que ese paciente tiene, eso es lo que mandamos a medir, el péptido C. Entonces, dependiendo del tipo de comida, así vamos a tener los picos de glucosa y de insulina. Si nosotros vemos aquí, es una gran cantidad de carbohidratos. Entonces, ¿qué va a pasar en el páncreas cuando estamos comiendo nosotros así? Tenemos ese estímulo de glucosa, o sea, ese montón de pasta. A los 5 minutos de haberlo consumido, de haber empezado a consumirlo, vamos a tener el primer pico de liberación de insulina, que esta insulina ya está preformada en el páncreas y guardadita ahí. A partir de los 10 minutos, esto que ya teníamos preformado se liberó y comenzó a disminuir la cantidad, y a partir de los 10 a 15 minutos vemos que la insulina va subiendo nuevamente, y esta es la segunda fase o fase tardía, en la que se libera insulina de nuevo, o sea, insulina que se está formando en ese momento. Y esto dura aproximadamente de 30 a 40 minutos, en los que la insulina ya se encargó de metabolizar todos esos carbohidratos que consumimos. Así, si nosotros vemos una curva normal de la secreción fisiológica de insulina, tenemos acá que al momento de comidas la insulina va a hacer un pico, luego va a bajar. Esta es la fase de secreción tardía. Vamos a volver a comer, va a subir, vuelve a bajar y vuelve a subir. ¿Cuál es el principal estímulo para la liberación de insulina? Los carbohidratos. Mientras menos complejos sean esos carbohidratos, mayor cantidad de insulina se va a liberar. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente nos dice, mire, yo me tomé ahorita un milkshake, y el otro paciente nos dice, no, yo ahorita lo que me comí es una manzana, el paciente que se comió el milkshake va a tener un pico muy alto de la liberación de insulina, mientras que el otro paciente va a tener un pico menor. Y por eso la liberación de insulina depende también de la cantidad de azúcar que el paciente consuma. Es bien frecuente que el paciente nos diga, fíjese doctora que yo después de comer me siento como con sueño y me tomo una Coca-Cola y se me quita. Se siente con sueño porque probablemente ya está liberando mucha insulina, ya tiene resistencia a la insulina, y después de comer, claro, se liberó tanta insulina que comienza a bajar la glucosa y toman otra carga de glucosa que nos va a hacer otro pico más alto de insulina. ¿Cuáles son las características de las insulinas? Las características de las insulinas tenemos
el inicio, el pico y la duración. El inicio es el tiempo que se va a tardar una insulina en alcanzar el torrente y en disminuir la glucosa, en comenzar a disminuirla. El pico es la máxima potencia para disminuir la glucosa y la duración, que tanto la insulina que se ha aplicado va a permanecer haciendo ese efecto de bajar la glucosa. Así tenemos las diferentes insulinas de acuerdo a su fuente. Tenemos, por ejemplo, que al principio, allá por 1923, 1925, que se comenzó a buscar diferentes tipos de fuentes de insulina. Estaban las ovejas, la insulina de la vaca, que tiene 2 aminoácidos diferentes de la insulina humana, la insulina del cerdo, que tiene un aminoácido de diferencia con la que nosotros producimos. Y estos son de los primeros viales, si se fijan acá es de 1925, de los primeros viales de insulina que se fueron utilizando. Tenemos también la insulina humana, aquella era insulina de origen animal, esta es insulina humana, que lo que hacen es extraer un plásmido de la Escherichia coli, le quitan un pedacito y le insertan un gen. Y este gen hace que la Escherichia coli comience a producir mayor cantidad de moléculas de insulina. Y así la insulina la aíslan, la ponen en frasquitos y ya se puede utilizar en el paciente. Y eso es lo que se conoce como insulina humana o NPH. La H viene de Hagedorn, que fue el científico que descubrió que si se le agregaba protamina, pues ya funcionaba como una insulina larga. Quizás esto es mucho más importante, saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad, que qué clase de enfermedad tiene un paciente. Y con la insulina esto es primordial conocerlo para saber qué tipo de insulina le vamos a poder poner al paciente. ¿Qué modificaciones sufre esta molécula de insulina? Aquí tenemos ya la insulina ya lista para actuar con la cadena alfa y la cadena beta. Y si vemos, la cadena beta tiene 30 aminoácidos, la cadena alfa tiene 21. Cada uno de estos aminoácidos le confiere propiedades diferentes a la insulina. Entonces, lo que ha comenzado a hacerse es a modificar estos últimos 5 aminoácidos de la cadena beta para jugar cuál insulina va a actuar más rápido, cuál insulina puede ser de liberación prolongada. Así tenemos todas las insulinas de acción rápida, Aspart, Lispro, Glulicina, a las que les han ido modificando los últimos aminoácidos. Acá, por ejemplo, la lisina se cambia por protamina y esto se conoce como Lispro. Aquí la lisina se cambia por glutamina y esto se conoce como glulicina. La protamina se va a modificar para aspartato y esto se llama insulina aspart. Entonces, si vamos viendo todas las diferentes formulaciones de insulina que van apareciendo, lo que van haciendo es modificando estos aminoácidos. Tenemos, por ejemplo, la insulina humana, que se libera en forma de hexámeros. Esta es la NPH, la que nosotros tenemos en los hospitales, tenemos en el Instituto del Seguro Social, que esta es la insulina NPH, la lechocita, como dice el paciente, que se libera como hexámeros, se deposita en el tejido subcutáneo y a partir de ahí se va liberando poco a poco. Generalmente esta insulina tarda más o menos 30 minutos en empezar a hacer efecto, pero este tiempo va disminuyendo en la medida en la que le vamos quitando estos hexámeros y se van convirtiendo en monómeros. Y acá tenemos la insulina de acción rápida. Eso quizás en cuanto a la diabetes es lo más cierto que podemos ver. Aquel paciente que antes de la consulta hace dieta 3 días y llega con los exámenes muy buenos, con una hemoglobina glucosilada de 15. Entonces, al igual que los niños y los borrachos, la hemoglobina glucosilada no miente. Los tipos de insulina por su tiempo de acción. Acá tenemos la insulina regular. La insulina regular es también con la que contamos en el Sistema Nacional de Salud y en la Seguridad Social. Esta viene como hexámeros, pero cuando se inyecta se convierte a dímeros y luego a monómeros.
Pero todo este proceso de convertirse de hexámero a monómero lleva un tiempo y hace que la insulina comience a actuar más o menos a la media hora a 45 minutos. Se tarda todo esto en absorberse. Aquí pasan 3, 6 horas, 8 horas. Y el problema de esto es que si se la ponemos al paciente, por ejemplo, antes de comer, el paciente a veces hasta 3 o 4 horas después de habérsela puesto nos está haciendo hipoglucemias por el tiempo en el que tarda en hacer efecto. Tenemos las insulinas de acción intermedia, la NPH, que esta insulina se aplica y aproximadamente 1 hora después comienza a hacer efecto. En algunos pacientes, la insulina de acción intermedia dura hasta 18 horas, pero en la mayoría de pacientes, entre las 10 y las 12 horas de aplicada, ya no nos está haciendo efecto. Por esa razón, la NPH muchas veces necesita 2 o 3 dosis o hasta 4 dosis para lograr cubrir 24 horas de insulina y simular lo que estábamos viendo en las primeras gráficas, en las que hay también una producción basal de insulina, que usualmente es de 1 unidad por hora. Esta insulina nos permite un control durante la noche y en el ayuno entre comidas. Inicia de 1 a 2 horas, el pico es de 4 a 6 horas y la duración desde las 12 hasta las 18 horas. Las insulinas de acción intermedia, este es el problema que tenemos muchas veces y por el que a veces llegan pacientes que me dicen, mire, me dijeron que mucha insulina me estaba poniendo porque tienen 3 o 4 dosis, pero lo que se trata de hacer es de basalizar la NPH. Si nosotros nos fijamos, se pone la NPH, aquí termina el efecto, a la hora del almuerzo empieza, termina el efecto a la hora de acostarse y se vuelve a poner. Entonces, cuando uno pone una dosis en el desayuno, una dosis en el almuerzo, una dosis en la cena y pone a veces hasta una cuarta dosis, lo que se busca es que no pare ese efecto basal de la insulina. Pero debido a todos esos problemas en los que han habido como hipoglucemias, hiperglucemias, por la inestabilidad, digamos, de este tipo de insulinas, comenzaron a aparecer los análogos de insulina. Que los análogos de insulina, igual, es lo que explicábamos previamente, la modificación de los aminoácidos de la cadena beta. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un análogo rápido de insulina. Si se fijan, la diferencia de este análogo con la insulina regular es que esto ya va como monómero. Este es el tejido subcutáneo, el paciente se lo aplica y esto entra directamente a la sangre. Entonces, aproximadamente en 15 minutos, la insulina ya está haciendo efecto, hace su pico a las 2 o 3 horas y luego baja. Y eso se parece un poquito más a la curva normal de la liberación, de la primera fase de liberación de la insulina. Aquí tenemos, a los 15 minutos ya tenemos el pico máximo. ¿Qué permite esto? Que el paciente a la hora de comer, ya cuando se vaya a sentar a comer, que ya tiene la comida ahí, se inyecta y comienza a comer y ya la insulina a los 15 minutos ya va a estar haciendo efecto. Con la diferencia que vemos con la insulina de acción rápida, la insulina regular, que si se fijan, pasa todo este tiempo, casi a la hora, para que empiece a hacer efecto. Entre los análogos rápidos de insulina, que son estos que vienen en lapicito, tenemos la Apidra, el Humalog, la Novorapid. Todos estos les han hecho modificaciones en los últimos aminoácidos de la cadena beta para que puedan ser inyectados en forma de monómeros y sean absorbidos más rápido. Si se fijan, por ejemplo, la Apidra, el inicio es de 5 a 15 minutos, de la Lispro es de 0 a 15 minutos, de la Novorapid, que es la Aspart, de 10 a 20 minutos. O sea, el inicio de acción es muy rápido. Y tenemos la insulina regular, que era la que veíamos previamente en esta línea verde que vemos acá, que se tarda un poquito más en comenzar a hacer efecto. Y pasamos, si se fijan, aquellos eran monómeros, pero miren estos, son más que hexámeros, ¿verdad? Son mucho más grandes las moléculas, son las insulinas de acción lenta. ¿Qué ventaja tienen? Que uno las inyecta y esta insulina
usualmente nos va durando 24 horas. Entonces el paciente se la puede aplicar una vez al día. Como viene en un conglomerado más grande, la insulina se aplica al tejido celular subcutáneo y poco a poco se va liberando por poquitos estas pequeñitas bolitas que ven acá, y eso permite que la insulina se pueda aplicar una vez al día porque nos va a dar una mayor duración, que es el tiempo que se va a tardar en liberarse del tejido celular subcutáneo a la sangre. Entre estas, bueno, esta que teníamos acá es la glargina, tenemos la insulina de Temir también, que se une a la albúmina y en ese proceso de unión a la albúmina se vuelve inactiva, y esto permite también que dure un poquito más de tiempo y que se tarde más la insulina en comenzar a hacer efecto, pero también en que dure las 24 horas. Y tenemos las premezclas. ¿Qué son las premezclas? Las premezclas son una insulina que ya viene una porción de insulina lenta, de liberación lenta, y una porción de insulina rápida. Entonces, a estas insulinas se les ha aplicado una molécula que se llama protamina, y la protamina se une a una cantidad de hexámeros, y lo que esto permite es que cuando la insulina se aplique en la sangre, en el tejido celular subcutáneo, no se libere tan rápido. Y hay otras que no van unidas a protamina, que al momento de ingresar al tejido celular subcutáneo se liberan rápido. Y esto nos da la capacidad de tener insulinas premezcladas. ¿Cuáles son las más frecuentes ahorita? Tenemos la Humalog Mix 25, que trae un 25% de insulina no unida a protamina y un 75% que viene unida a protamina. Así tenemos un efecto rápido y un efecto lento. Tenemos también la Novomix, igual, esta es insulina Aspar que va unida a protamina, que hace un efecto rápido. Este es Mix 30, quiere decir que un 30% es de acción rápida y un 70% de acción lenta. Tenemos esta que viene 50-50, que también un 50% va protaminizada y un 50% no. Esta otra que es también una insulina humana, la NPH, que viene Mixtar 30. Trae un 70% de NPH y un 30% que no viene unida a protamina y hace las veces de insulina regular. En resumen, estos son todas las curvas de acción que podemos ver en los diferentes tipos de insulina. Acá tenemos las insulinas de acción rápida, como insulina Lispro, Aspar, Glulicina. Tenemos también esta de acá, que ya se las voy a explicar un poquito, que es la insulina inhalada. La insulina de acción normal, la que el cuerpo va produciendo, que lo hace en 2 fases. Tenemos la NPH, que si se fijan es diferente a una insulina basal. Por ejemplo, acá tenemos glargina y tenemos la NPH. La NPH, si vemos, hace un pico más alto, que quiere decir que el paciente a las 4 a 6 horas de habérsela puesta tiene más riesgo de hacer hipoglucemia. Contra una insulina, un análogo de insulina basal, que si vemos también aquí es un poquito más estable porque la liberación va poco a poco. Y en pacientes con alto riesgo de hipoglucemias, pacientes mayores, pacientes, por ejemplo, que no tienen un tiempo de comida de una forma como bien fija, sino de que a veces comen a 1 hora, a veces comen más tarde. Pacientes también con falla renal, que muchas veces tienen mayor tendencia a hacer hipoglucemia por la falla renal que ya tienen. Entonces, en estos casos, los análogos de insulina nos brindan mucha protección para evitar hipoglucemias. Y acá tenemos las insulinas inhaladas. De estas, ninguna ha venido al país. La Exubera apareció allá hace más o menos unos 15 años, pero la Exubera se asoció mucho a fibrosis pulmonar y por esa razón ya no se utiliza. Más tarde apareció la Afresa, que viene, esto es como un inhalador. El paciente abre esta tapita y ahí le pone un cartucho chiquitito que puede traer 2 o 4 unidades de insulina Afresa y lo introduce aquí al paciente y a la hora en la que va a comer, lo inhala como si fuera un inhalador para un proceso bronquial, por ejemplo. Rápidamente pasa al pulmón y de aquí se absorbe a la sangre. Dura menos de 1 minuto para que
empiece a absorberse y 12 minutos para que empiece a hacer efecto. Realmente cuando uno ve a un paciente utilizando este tipo de insulina, pues da un poquito de satisfacción porque el paciente pues no pasa por la inyección, no pasa por mayor problema. Lo único que es un medicamento que no es accesible para todos los pacientes por el costo. Y aquí quizás mencionarles que la mejor insulina no es la insulina más cara, no es la insulina la última que ha salido, sino que la mejor insulina es la insulina que el paciente pueda cumplir de forma continua, la insulina que el paciente tenga también acceso a ella. Porque muchas veces vemos pacientes que dicen, bueno, mire, para este mes voy a usar esta, pero después voy a seguir con la del seguro. Entonces, realmente el objetivo es que el paciente esté bien controlado y aprender a conocer la acción de la insulina para poder saber de qué forma utilizarla mejor. En cuanto a las absorciones, o sea, todas las insulinas tienen adecuada absorción. Aquí vemos, por ejemplo, cómo entra la aguja y a nivel de la hipodermis acá, la insulina se deposita y si va como hexámeros o como monómeros, pues ya se va absorbiendo a diferentes rangos. La insulina rápida, el Aspar, la glulicina y la Lispro se pueden administrar endovenosa y todas actúan de la misma manera. Esto generalmente se hace a nivel hospitalario cuando el paciente está con alguna descompensación aguda por la diabetes. La glargina mencionan que es una solución soluble, clara, formulada a un pH de 4 que afecta su absorción. Eso también le permite que sea más lenta al momento de absorberse y no puede ser mezclada con otras insulinas. La D-Temir, como mencionábamos, se une a la albúmina en el tejido celular subcutáneo, por lo que la D-Temir no se puede administrar de forma endovenosa. Y la Degludec, que fue la insulina que les mencionaba, que había aparecido como para aplicarse una vez por semana, pero que al final es otra opción que tenemos, pero que se aplica cada día. Si nosotros vemos al momento de aplicar la insulina, le tenemos que explicar al paciente que tiene que tomar un pliegue de piel y aplicarla ahí más o menos en un ángulo de 45 grados y debe ser en el tejido celular subcutáneo. Aquí quizás solo mencionarles, a veces tenemos pacientes que han perdido una gran cantidad de masa grasa, una gran cantidad de peso y cuando se ponen la insulina, casi que se la están poniendo directamente en el músculo y ahí cuando la ponen acá, la forma de acción de la insulina es mucho más rápida. Entonces tenemos que buscar otros sitios diferentes a la piel del abdomen o a la piel de los brazos cuando el paciente tiene como caquexia o ha perdido demasiada masa. Los sitios tradicionales para aplicar la insulina son el abdomen alrededor del ombligo, en el muslo, en el cuadrante superior externo de los muslos, hay pacientes que por alguna razón me llegan y les han explicado que se la tienen que aplicar acá. Y no, porque aquí hay menos cantidad de grasa que la que hay acá. También en esta parte de los flancos, ahí por los glúteos, donde hay como grasita. Y en el cuadrante superior externo de los brazos. Igual, hay pacientes que se la aplican en el cuadrante interno, pero ahí hay menos cantidad de tejido graso, entonces la insulina se va a absorber más rápido y tenemos el riesgo de que el paciente haga hipoglucemias. ¿Qué factores nos van a afectar la absorción de la insulina? El ejercicio. Si hay un paciente que está haciendo actividad extenuante de 1 hora, eso nos va a acelerar la absorción de la insulina. Y esto es significativo en análogos de insulina rápida. Tenemos un paciente que ha ido a hacer mucho ejercicio y se pone la insulina rápida y no va a comer en ese momento, no puede hacer hipoglucemia. Luego, el masaje local, un masaje vigoroso en el sitio de aplicación, acelera también la absorción. La temperatura, el calor incrementa la absorción. Esto es importante en pacientes que utilizan, por ejemplo, sauna o que se bañan con agua muy caliente, porque la absorción de insulina va a estar aumentada si en ese momento o al terminar ellos se la aplican. Y el frío tiene el efecto opuesto porque, como saben, pues hay una vasoconstricción y va a haber una menor absorción de la insulina o va a ser más lenta. El sitio de inyección es más rápido en el abdomen
aunque esto es menos relevante en el caso de análogos de larga acción. Pero sí, si tenemos un paciente que está hiperglucémico, que en ese momento queremos lograr un control a corto plazo, o sea, nos llega con 400 y queremos que mejore un poquito esa glucosa, podemos aplicar a nivel del abdomen. La lipohipertrofia, fíjense que con esto les voy a contar algo. Tengo una paciente con un cuadro de esclerodermia. Como sabemos, la esclerodermia hace que la piel vaya tornándose endurecida, hay disminución en la absorción de la insulina y esta señora llevaba controles en una institución nacional, pero las hemoglobinas glucosiladas no bajaban de 18, de 19. Entonces ya al comenzar a verla, realmente ella tenía endurecido toda esta parte y pues aunque se estaba inyectando la insulina a la dosis que le habían indicado, no se absorbía. Y estas son cosas que no son comunes, no es que lo vamos a ver con todos los pacientes, pero hay que tomar en cuenta si el paciente tiene algún tipo de patología que nos pueda afectar la calidad de la piel para lograr una buena absorción. Aquí nos mencionan la lipohipertrofia, que también pues retrasa un poquito la absorción de la insulina. Y las mezclas de insulina. La absorción dice que es impredecible cuando no se mezclan adecuadamente. En esto estamos con la insulina regular y la insulina NPH. Quizás un tip o algo que es bien importante conocerlo y transmitírselo al paciente es que si nosotros tomamos insulina NPH que trae protamina, la servimos primero y luego servimos la insulina regular, si se nos va un pedacito, un poquitito de NPH para la regular, vamos a protaminizarla y ya no nos va a funcionar como insulina rápida, sino que como insulina lenta. Entonces, siempre que hagamos mezclas, es importante saber que se pueden poner en la misma jeringa, pero que primero la que hay que servir es la insulina regular antes que la insulina NPH. Y ahora llegamos a esto, a los mitos y leyendas urbanas, porque esto es bien frecuente, no solo del paciente, porque muchas veces algunos pacientes comentan algunas cosas que creo que hay que aclarar. Si yo les pregunto ahorita, ¿el cipitío, la carreta chillona y el chupacabras existen? Porque no los veo, pero creo que todos me van a decir que no, ¿verdad? O quién sabe, alguien que me diga que sí. Pero aquí tenemos los mitos de la diabetes. Dice, ¿la diabetes tiene cura? No, la diabetes se controla. El control del paciente diabético puede ser con dieta y ejercicio hasta medicamentos. La diabetes se controla, pero no se cura. Si el paciente se vuelve a descuidar, el azúcar va a volver a subir. Eso quizás que es lo más descorazonador que uno puede escuchar. El paciente preguntándome, doctora, ¿y esto se va a pasar? ¿Se le pasa a mi familia? No, la diabetes no es contagiosa. La diabetes sí es contagiosa en una familia que tiene malos hábitos de comida, que van con los 4 litros de gaseosa todos los días. Sí, a todos les va a dar diabetes si tienen predisposición. Las personas con diabetes no pueden comer alimentos dulces. Vaya, esto no es del todo cierto ni es del todo falso. Hay pacientes que están bien controlados con hemoglobina glucosilada de 5, que ya son pacientes mayores también, que muchas veces el control, digamos, de ellos, pues no se logra porque comen bien poquito. Y en estos pacientes, a veces puede ser uno un poco permisivo. Les voy a poner un ejemplo. Tuve una paciente que ya falleció. Ella tenía 103 años. Yo la conocí de 100 años a ella. Ella de lo único que se quejaba era de que no podía ver y que le iban a tener que poner lentes. A mí me la llevaron porque de 110 libras había bajado a 65 libras. Porque alguien allá en una unidad de salud le había dicho de que no podía comer tortilla, frijoles, arroz, pan. Y era una señora que tal vez lo más que se comía era la mitad de una tortilla con un poquito de queso, casi no comía. Entonces me decía la hija, mire, mi mamá cuando le doy un poquito de quesadilla, ella se la come, doctora, y se la come con ganas. Entonces, en casos así, pues también uno va valorando. Si el paciente come poquito, si yo veo que el paciente me está perdiendo mucho peso, hay que pedir ayuda también, ¿verdad?
si no estamos seguros qué hacer con ese paciente. También la gente con diabetes no puede hacer ejercicio. Esto más que un mito, creo que es una excusa que el paciente usa a veces a beneficio. Me dijeron que no podía, dice. No, cuando el paciente está con hiperglucemia y tiene cuerpos cetónicos positivos, uno dice, mire, vamos a esperar a que esto mejore y debe de empezar a hacer ejercicio después. La actividad física nos va a permitir un buen control de la diabetes. Consumir bebidas carbonatadas causa diabetes. Quisiera preguntarles y verlos de frente y decirles, ¿qué creen de esto? No, ¿verdad? Una gaseosa que se tome no va a hacer que la gente sea diabética, pero si tenemos nosotros predisposición, si tenemos sobrepeso, si tenemos sedentarismo y estamos comiendo de esta forma, lo que vamos a ir haciendo es incrementando la resistencia a la insulina y terminar con diabetes. Y ahora vamos con los mitos sobre la insulina. Esto es un poquito de todo lo que de repente la gente cuenta o dice. Que la insulina provoca amputaciones, que la insulina me va a dejar ciega, doctora, no me la ponga, que daña los riñones, que es el último recurso porque la enfermedad es grave, que la insulina le va a dar adicción porque es inyectada o que cura la diabetes. Entonces aquí, esto me lo dijo una paciente a mí. Usted me dejó la insulina, pero una vecina me dijo que eso la había dejado ciega. Por eso empecé con la moringa. Créanme que yo quería hacer esto en ese momento, porque realmente todo lo que yo les he explicado es lo que en muy poquitito trato muchas veces de explicarle al paciente en el consultorio. Pero uno puede estar hasta 2 horas explicándole esto al paciente y van a la casa y la vecina o la señora que pasa vendiendo el pan francés, no se la ponga, le dicen. Porque mire, a una conocida le quitaron el pie después de ponérsela. Entonces, es labor de nosotros, de todos los que tenemos contacto con pacientes diabéticos, explicarles que no. Ya vimos nosotros que la insulina normalmente el cuerpo la produce. Y si la insulina dejara ciego, todos estuviéramos ciegos. Y si provocara amputaciones, todos estuviéramos amputados porque todos producimos insulina. Y aquí va un llamado de atención para todos los colegas. La iatrogenia de la palabra del médico. Y esto no me dejarán mentir. Muchos colegas, yo tuve la oportunidad de estar en el año social y esto lo escuché de un colega allá. Si no se cuida, le voy a tener que poner insulina. O sea, es como cuando uno le dice a un niño, si no haces caso, te voy a pegar. O sea, no. Otro colega, hoy ya es diabético y ya se va a morir. Y esto me lo dijo un paciente a mí, que le habían dicho a él cuando le diagnosticaron la diabetes. Entonces, por eso les pongo este pollito, porque realmente son cosas que cuando uno las escucha, no dejan de generar cierto disconfort, porque uno como médico tiene el conocimiento y tiene la capacidad de transmitirle al paciente y de escuchar sus dudas y de aclarárselas. Y si nosotros no conocemos bien el medicamento, no sabemos bien cómo el medicamento funciona, pues en estos casos hay que pedir ayuda. Y por último, ya para terminar, esto es una foto del servicio de endocrinología del Hospital Rosales. Aquí fue donde yo me formé. Aquí, el que está aquí atrás es mi maestro, el doctor Roberto Cerritos. Y él siempre, este era el cuartito donde estaban todos los pacientes con pie diabético. Él siempre nos decía que qué pensábamos nosotros al momento de amputarle a un paciente el pie. Porque nos decía esto, pónganse en el lugar del paciente. ¿Qué pasaría si ustedes están acostados en esta cama? Y eso nos lo dijo con esta paciente que estaba aquí acostadita. Porque alguien solo le dijo, la van a pasar y le van a quitar el pie. Y nos decía eso, ¿qué pasaría si fueran ustedes los que están ahí acostados y les van a decir que les quiten el pie? Entonces, no hay que olvidarnos de la empatía. Y en la diabetes esto es bien importante. Ponerse en el lugar del paciente, ver cómo nos sintiéramos si nos hicieran lo mismo. Y eso es lo que hace falta ahorita. Eso es lo que muchas veces en las consultas de primer o segundo o tercer nivel
no nos ponemos a pensar que cuando nosotros le decimos a un paciente, le voy a poner insulina, le voy a dejar estas pastillas, esta es un padecimiento que no se cura, pero se controla, no asustar al paciente, no hacerlo sentir como que ha hecho algo malo, sino ayudarle para que supere esto. Acá en el país, esto también es algo que el doctor siempre nos dice y realmente yo no podía venir a hablar sobre diabetes sin mencionar al doctor Cerritos y sin mencionar a la Asociación Salvadoreña de Diabetes. Esto es quizás de las pocas instituciones, si no por decir la única, que se preocupa por educar al paciente con diabetes. Si ustedes, y aquí les pongo los contactos, ellos tienen servicios por videollamada, tienen servicios presenciales. Si ustedes no saben cómo explicarle bien al paciente sobre la insulina, sobre los mitos, por razones de tiempo, yo sé que muchas veces no tenemos todo el tiempo que queremos con los pacientes, los pueden referir para que les expliquen. Hay educadores con diabetes, para diabetes, que les pueden explicar todo eso a los pacientes. En 1988 se fundó la asociación y les voy a decir lo que el doctor siempre nos decía y siempre nos dicen: edúquense, estudien en diabetes, porque ya vimos que es una enfermedad con una alta prevalencia. Tenemos diabéticos en la consulta, tenemos diabéticos en la familia, muchos de nosotros tenemos diabetes. Entonces, tenemos que educarnos para perderle el miedo y para saber cómo ayudar a los demás. Porque hay que acordarnos de esto. Si enciendes una luz para alguien, esto también va a iluminar tu camino. Y esto lo dijo Buda. Muchas gracias por su atención y no sé si tienen preguntas. Muchas gracias, doctora, por su excelente conferencia. En realidad, la diabetes es una de las enfermedades siempre vigentes que tiene una gran prevalencia en el mundo y, por supuesto, en América Latina, una de las más altas, especialmente porque se va acompañando cada vez más de estas tasas de prevalencia tan altas de obesidad, que son un problema endémico en el mundo también. Aquí hay agradecimientos por su conferencia. Yo solamente quisiera manifestarle pues que el agradecimiento de todas las personas es muy grande. Dicen, tengo una pregunta, pero no la han puesto todavía aquí. Gracias, destacada conferencia, bonita conferencia, valiosa información. Para nosotros los médicos es importante estar informados y también para los pacientes. Qué bueno que ASADI tiene una espacio muy importante para poder familiarizar al paciente con sus hábitos, con el uso de los medicamentos, con el deshacer todos esos mitos que aún los médicos perpetuamos, algunas veces con comentarios que no son los más felices. De modo que, ¿qué recomendaría usted para un médico que tiene diabetes y que se resiste a utilizar insulina? Ay, doctora, jalarle la oreja. Porque Mire, a veces utilizan unas excusas que en realidad, bueno, fíjese, concientización, pero bueno, usted dirá. realmente, doctora, he tenido el privilegio quizás, ¿verdad? Y el honor de ver a varios colegas diabéticos. Sí, muchos me han llegado con algunos conceptos que realmente a veces uno dice, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? Porque somos médicos, ¿verdad? Los dos, las dos personas que estamos en ese momento. Yo creo, doctora, y quizás es lo último que yo mencioné ahí, pues es de educarse, de saber que la insulina es algo que nosotros producimos, de derribar los mitos, porque antes que el médico es el paciente el que está ahí, pues con todos los temores que cualquier otra persona tiene, y es de explicarle, porque sí, doctora, ¿qué le puedo decir? Encontrarse a un colega que me salga con que, mire, pero eso me va a dañar el riñón porque ya me lo han dicho. O sea, realmente uno dice,
estamos mal, o sea, no conocemos nada, porque si eso me lo está diciendo como paciente, ¿qué le dirá él a sus pacientes? Y he tenido también la oportunidad de tener otros colegas que lo primero que me dicen es, mire, yo vengo, pero póngame la insulina porque a mí me han dicho que es lo mejor. Y ese fue un señor realmente, un doctor que yo quiero mucho, que yo dije, pucha, que todos los pacientes fueran así. Pero realmente yo creo que de explicar, y eso nos toma quizás unos 10 minutos en la consulta, explicar cómo la insulina se produce, qué efectos beneficiosos la insulina va a tener y también conocer y educarnos para saber cuándo utilizarla y cuándo no. Sin duda alguna, este tipo de conocimiento es el que necesitamos popularizar, ¿verdad? Entre el gremio, porque este es un efecto en cascada. Uno de médico educa no solo al paciente, sino a sus familiares también. Aquí preguntan, ¿cómo puedo educar a los niños sobre sus hábitos de alimentación? Vaya, acá les voy a contar algo así rapidito. Yo sé que ya me extendí quizás mucho. Eh, Pero es importantísima la conferencia. em, Tengo un paciente diabético de 12 años. Yo normalmente no veo niños, siempre está el endocrino pediatra, pero durante la pandemia este chiquito se quedó sin controles en el Hospital Bloom y por el destino me llegó ahí a pasar consulta. Este niño está dentro de una familia cuyos hábitos son tomar gaseosa, comprar mucha comida rápida. Él ve que sus papás así comen. Entonces, para inculcarle a un niño los hábitos saludables, tenemos que tener una familia que tenga esos hábitos saludables. Porque yo no le puedo decir al niño, tú tenés que comer fruta, tú tenés que tomar agua, tú tenés que evitar el comer muchos dulces. Si yo no como frutas, si yo paso comiendo comida procesada, si yo paso comiendo dulces. Entonces, más que inculcarle solo al niño, es hacer los cambios que nosotros tenemos que hacer, pues, porque este niñito, hasta que la mamá ya debutó con diabetes, hasta hoy, ya comienza a haber cambios también en el niño, pero si los papás, o sea, si él está viendo que en la casa hacen algo, no podemos hacer que el niño coma sano mientras toda la familia está comiendo diferente. Sin duda alguna, el ejemplo arrastra, ¿verdad? Más que cualquier argumento. Aquí ponen un comentario, un colega dice, el aporte de Asadi es muy valioso, pero lastimosamente no tenemos sucursales en los departamentos. Sugiero que se vuelva a dar la importancia necesaria a los clubes de pacientes diabéticos en el primer nivel de atención. Eso sugiere este colega. Luego dice, Sí. las complicaciones de la diabetes, amputaciones, insuficiencia renal, etcétera, ¿son completamente prevenibles con tratamiento, doctora? Son prevenibles con cambios en el hábito de vida del paciente. Todo paciente. Y lastimosamente, y eso es muy frustrante, es muy triste realmente ver a un paciente que termina con una amputación, ver a un paciente que termina ciego, ver a un paciente que termina con falla renal, porque todo se puede prevenir. O sea, si haciendo todo, no logramos prevenir eso, es porque la carga genética de ese paciente ha sido demasiado difícil. Acordémonos que no solamente está la diabetes tipo 2 y diabetes tipo 1, tenemos otros tipos de diabetes que están asociadas a otros síndromes. Por ejemplo, hay una mutación en el cromosoma 6 que da un síndrome que tuve la oportunidad de ver a un solo paciente con esto, que él debutó con insuficiencia renal y después debutó con diabetes. Pero son, o sea, son casos aislados y son casos asociados a otras enfermedades, pero una diabetes tipo 2 se puede prevenir. Y si no logramos prevenir la diabetes, ya el paciente siendo diabético, podemos educarlo y podemos ayudarle a prevenir todas esas otras complicaciones. Sí, es bien importante esto que usted menciona. Aquí un colega investigador pone, en la encuesta nacional de salud del Instituto Nacional de Salud, se muestra un alarmante aumento de obesidad infantil. En realidad hay 2 puntos sobre la encuesta anterior, ¿verdad? 2 puntos arriba, la obesidad infantil. Y lo vemos en la clínica, dice atención pediátrica, niños con obesidad infantil.
¿qué recomendaría ante estos datos científicos reportados por la Encuesta Nacional de Salud? Realmente, y esa es pues una opinión muy personal, pero yo creo que estamos muy deficientes en cuanto a la educación de nuestra población. Ayer tuve la oportunidad de ir a caminar a un lugar bastante concurrido. Me llamaba la atención ver a muchos niños con jugos, ver a muchos niños con gaseosas, ver gente comiéndose hasta 5 pupusas, y realmente pues no existe educación sobre eso. Si uno habla con una persona o sea, en la calle, si uno se encuentra a alguien y le dice, mire, ¿y usted qué hábito saludable tiene? La gente no considera una prioridad el ejercicio. La gente no considera una prioridad el comer sano, porque dicen es más fácil comprar pupusas, es más fácil al salir del trabajo pasar comprando una hamburguesa, es más fácil comprar una gaseosa que tomar agua y eso, o sea, muchos pacientes me lo dicen, yo no tomo agua porque no me gusta, doctora, me cuesta. O sea, y son cosas que uno dice, si hubiera realmente una campaña de educación dirigida a las personas, pudiéramos prevenir mucho de esto, pero no la tenemos, lastimosamente. Sin duda alguna. Y yo quiero tocar aquí un punto que es bien importante, que es el etiquetado frontal del contenido de calorías. Sí. He visto en otros países de la región de Latinoamérica que en una viñeta negra dice exceso de calorías, Sí. un aviso, y que la persona eso pues le llama la atención, por lo menos eso. Y lo otro, como usted dice, pues el hábito es importantísimo. Y las primeras semanas son las difíciles, pero después es una forma de vida muy gratificante, ¿verdad? Que en la medida que uno va avanzando, en la medida de comer sano, de fijarse, de comer cerebralmente, no comer con el instinto que usualmente lo hacemos, es hasta más sabrosa la comida, ¿verdad? Sí, Y aunque sea pues una comida completamente saludable, no insípida, sino que con gusto, pero saludable. fíjese que Entonces, solo con esto, doctora, así rapidito, hay lugares, otros lugares en Europa, donde a los niños llevan una clase de nutrición, o sea, algo que aunque sea una vez a la semana, pero a ellos les van haciendo esa conciencia, pensando en que cuando sean adultos sanos. Y eso creo que sería algo difícil, pero no imposible de hacer. Pero sí tratar de ir incorporando eso también, pues, porque hay colegios que tienen eso, hay colegios que no. A nivel nacional es bien difícil también en las escuelas, en todo esto, porque muchas veces ni los propios maestros conocen de esto. Pero sí valdría la pena también incorporar eso al sistema de educación, pues, a los pediatras también, que es donde los diabéticos empiezan, ¿vea? Cuando están chiquititos, entonces quizás eso también. sin duda alguna. Muchas gracias, doctora, por esta interesante y tan importante conferencia en este día en el que se conmemora pues el Día Mundial de la Diabetes, un problema mundial de salud pública con un gran impacto en todos los sistemas y órganos de la economía. De modo tal que mi agradecimiento como directora de esta institución, gracias, y usted sabe que tiene siempre las puertas abiertas con nosotros